Malvinas, 40 años. Las voces de la guerra. Se cumplen 40 años del inicio de la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. El equipo periodístico y técnico de Prima Multimedios te quiere ofrecer un informe especial con 12 testimonios en primera persona de quienes estuvieron allí. Lo vamos a comenzar con Horacio Núñez, un comando anfibio que llegó en las últimas horas del 1 de abril a las costas de nuestras Malvinas. Y nosotros embarcamos la Santísima Trinidad, empezamos a desembarcar algo así como las 9 de la noche en los botes Zodiac. Llegamos a la playa, en el momento íbamos los botes, las hélices se enganchaban a las algas marinas, así que levantábamos los motores, limpiábamos las hélices, volvíamos otra vez a hacer, y así varias veces, así que decidimos ir al remo, teníamos unos remeros chiquitos, era de emergencia, y así todo lo hicimos de esa forma. Llegamos a una playa, y ahí nos estaban esperando una ametralladora, así que gracias a Dios desembarcamos unos 300, 400 metros en otro lugar, que eso nos favoreció muchísimo porque no caímos en la posición de la ametralladora. De ese lugar se veía el fuego que estaban combatiendo el capitán Giachino con su grupo y con la defensa, y la defensa fortificada, porque ellos habían concentrado la defensa en la casa del gobernador. Claro. Y el capitán Giachino en su momento quiso asaltar la casa y no tuvo la oportunidad. Estaban muy bien pertrechados. Aparte, ellos conocían el lugar, conocían todo, y nosotros nada. Es decir, sabíamos está la casa, pero cómo está distribuido el lugar no sabíamos. Pero cuando sintieron el movimiento que nos veníamos acercando, y seguramente vieron la cantidad que éramos y es que nos estaban observando, sí, no hubo resistencia. Nosotros teníamos la orden de recuperar la isla, que lo logramos, como a las 5 o las 6 de la tarde a los soldados ingleses se le embarcó en un vuelo, se fueron a Uruguay, y de Uruguay a Inglaterra, y ahí terminó nuestra misión. Y ya al mediodía ya empezaron a caer la gente de ejército que después se hizo cargo de la isla. Nosotros regresamos a Río Gallego. Mismo 2 a la noche. De la agrupación de comando anfibio quedaron un grupo, que es lo que quedaron combatiendo durante todo el tiempo, pero el grueso fuimos a Río Gallego. Claro. Cuando casi al final de la guerra vino una orden que teníamos que ir a la isla a hacer un contraataque, pero ya no había posibilidades. No había posibilidades porque teníamos que ir en un avión de transporte y los aviones ya no llegaban a la isla. Ellos ya no habían copado el espacio aéreo. Ernesto Urbina fue el enfermero que llegó junto al capitán Giachino para recuperar nuestras Islas Malvinas y desalojar al gobernador inglés. En esa acción, Urbina fue herido y Giachino el primer muerto argentino. Aquí el relato de lo sucedido. Tuvimos una navegación bastante difícil de 4 días para que nuestros marinos nos dejen en las costas de Malvinas a unos 2.000 metros desde donde desembarcamos desde el destructor Santísima Trinidad en botes y navegamos hacia las playas, donde después desembarcamos más o menos 22-30 horas. Y la patrulla que yo integraba recibió la orden, la misión de ir hacia la casa de gobierno y bueno, tomar prisionero al gobernador y hacernos fuertes en el lugar, y bueno, para que quede todo tranquilo y no pase nada. Que fue una aproximación muy difícil porque había ingleses buscándonos en el terreno, y bueno, se hizo bastante dificultosa la aproximación porque había que hacerlo muy sigilosa, que se dice, ¿no? Pero bueno, se logra llegar
y una vez en las inmediaciones de la casa de gobierno, en la parte trasera, nuestro jefe, que era el capitán Giachino, nos dispone en distintos sectores para hacer un perímetro e iniciar la charla o parlamento para pedirles que, bueno, que se rindieran, que éramos una fuerza superior y que no había necesidad del uso de las armas. Yo en la aproximación, cuando Giachino me llama, pide al enfermero, porque yo era el enfermero del grupo, supuse por el tono de voz que algo había pasado, porque era mucho el fuego que recibíamos, 5 o 6 metros que habré corrido, siento el golpe en la cintura. Bueno, ni bien me pega el plomazo, a mí se me encoge la pierna derecha, pierdo el equilibrio y caigo. En la caída pierdo el fusil y el gorrito de lana. Así que bueno, cuando uno recibe un disparo de ese calibre, que era 308, que se usa para casa mayor, no se conmociona y medio como que se desorienta. Así que en un momento posterior que recupero el sentido, porque no me desmayé en ningún momento, sino que uno queda como atontado, le aviso a mis compañeros que no podía llegar, que había caído, así que con palabras que ahora no puedo repetir, me saqué la mochila, saqué jeringas, ampolla de Demerol, que es parecido a la morfina, así que me pichicateé con morfina, me abrí la ropa, me puse el apósito de curación individual, y bueno, y ahí me quedé esperando que sea lo que Dios quiera. Claro. Él ya había caído herido, y Diego García Quiroga también, porque cuando yo les digo que no puedo llegar, que había caído, yo lo escuchaba a García Quiroga pedir un médico en inglés, ¿no? Eso fue un tiempo X, uno nunca tiene la apreciación del tiempo en esas situaciones. Bueno, después me cuentan mis compañeros que a él le habían pegado 1 o 2 tiros en la pierna, porque fue una ráfaga de ametralladora desde adentro de la casa cuando él ingresa, porque él decide tomar la casa por asalto porque no se rendían, patea una puerta y de adentro lo barren con una ametralladora calibre 9 milímetros y los tiros le interesan la arteria femoral y eso hace que él pierda la vida. Él entra al hospital con vida, pero nosotros estuvimos desde las 6:30 de la mañana, un poquito más, hasta las 9 y algo que llegó el resto de la fuerza y ahí se rinden los ingleses. En el frío de mayo, en nuestras Islas Malvinas, un grupo de comandos argentinos se refugió en una casa al costado del Arroyo Malo. Las tropas inglesas los descubrieron y allí se libró una batalla cuerpo a cuerpo en donde murieron 2 efectivos argentinos. Carlos Delgadillo, uno de los integrantes de la Fuerza Nacional, nos cuenta cómo fue este combate. A la mañana estábamos listos para salir, nos estábamos preparando para salir, vimos un helicóptero que realmente a mí me puso la piel de gallina y no parecía que no estaba pisando el piso cuando lo veo que era un helicóptero inglés que se arrimaba a la casa. Yo pensaba que nos iban a tirar, que nos venían a atacar porque estábamos esperando que reviente algo porque el helicóptero se venía para la casa. Y pasó por el costado y se fue y se perdió de vista. Hay alguien que dice que Castillo, por ejemplo, creo que era Castillo, que dice que había visto las ovejas, pero entre medio de las ovejas había algo anormal que no parecían que eran ovejas. Entonces mira Espinosa y justo para ese lado ya empezó a alumbrar el sol y ve que brilla algo entre la oveja y era que un inglés había levantado el sol le hizo brillar la antiparra. Entonces ahí dice Espinosa son ingleses y cuando dijo eso se escuchó un reventón en la casa que sacudió todo y a partir de ahí empezó la balacera donde cada uno toma su posición y ordenan, uno gritaba, bueno, salgamos de la casa a combatir a todos afuera y bueno, ahí empiezan a centrarse el fuego enemigo primero arriba porque lo habían detectado a Espinosa que él estaba así, abriendo fuego de ahí, entonces tenía una buena visión.
Bueno, ahí él recibe una granada o un misil, no sé qué es, lo explota y lo revienta dentro. Él muere dentro de la casa. El resto sigue combatiendo afuera, donde hay Brun, Losito, Medina, Castillo, Bersesi. Bersesi y Gatti estaban ilesos combatiendo afuera y Castillo también, una granada, Castillo lo expulsa, la onda expansiva lo tira, pero no larga el fusil y con ese fusil él creo que deja fuera de combate a un inglés. Y ahí estaban todos heridos, Martínez, Losito, Ever ya había muerto, lo había agarrado una onda expansiva de 3 granadas, creo, y lo reventó por dentro, así que no estaba lastimado por fuera, pero por dentro estaba reventado. Y bueno, así yo al último me quedo dentro de la casa, habíamos quedado con Elguero, y como vimos que la casa se estaba quemando, ya todo estaba tapado en fuego, entonces le digo a Alguero que salgamos y Alguero me dice, vení, salimos por acá por la puerta. Él estaba ahí, entonces él se arrastra hacia la puerta y una granada explota cerca de él y una esquirla le pega en el pecho. Entonces ahí Alguero saca el pañuelo de su pantalón y se lo pone en el pecho y lo vuelve a sacar y lo mira y me dice a mí, me la dieron, porque tenía sangre en el pañuelo. Y yo medianamente me asusté porque estaba a la altura del pecho la esquirla. Entonces, pero él tenía una paz y una tranquilidad con lo que me dijo, que me parecía que se iba a sonar la nariz con el pañuelo. Entonces eso me dio la fuerza, creo que me sacó el miedo ahí en ese momento, al ver la actitud de él, ¿no? Entonces, yo cuando quiero salir, veo que se empieza a perforar la pared por ametralladoras que tiraban. La pared era de chapa por fuera y por dentro madera. Entonces yo veía cómo se perforaba esas astillas a la altura de mi cabeza. Yo me pego bien al piso y se seguían, eso habría sido fracciones de segundo, pero para mí eran interminables, que no terminaba más de perforarse la pared y saltar las astillas hacia mi cuerpo. Y dije, bueno, acá me la dio. Y bueno, terminó eso, se paró de perforarse las paredes y me moví un poco y no me dolía el codo porque había explotado primeramente una bomba que habían tirado cerca del piso y había levantado el piso para arriba y ahí nos alzó a nosotros también la onda expansiva y nos tiró. Entonces me había golpeado el codo, me dolía un poco el codo, pero después seguí moviéndome y no, veo que podía. Entonces le digo al Alguero que salgamos por la ventana. Entonces salto yo, rompo el vidrio, salto por la ventana y seguimos disparando por ahí. Y bueno, ahí veo yo a Brun sentado, tapado en sangre. Más allá lo veo a Esbel, que estaba tirado boca arriba y bueno, y ahí se arrima Bersesi, lo ve a Brun y le pregunta si podía seguir y bueno, él dice, no va más, entonces Gatti y Bersesi nos ordenan alto el fuego. En ese momento ninguno quería parar, queríamos morir combatiendo, que nos maten, pero no queríamos quedar así. Y bueno, ordenó, trató hasta que nos hizo entender que teníamos que parar, porque ya los ingleses también pararon. Y bueno, ahí una bronca, una rabia con todo el mundo, estábamos todos enojados, no sé por qué, pero estábamos enojados y lo más triste y lo más horrible era verlo al enemigo al lado nuestro, ¿no? Eso era lo más humillante, y ver que Esber estaba muerto, Espinosa se había quemado en la casa, que hacía minutos había estado con nosotros y era el alegre del grupo, era el que nos mantenía siempre charlando y siempre tenía algo para contarnos, y no lo pudimos rescatar ni nada, no quedó nada.
y lo único que pudimos levantarlo fue a Esber para que lo entierren, y después los otros que estaban heridos, Martínez, Medina, Losito, Brun, Elguero, Valdivieso, todos estaban destruidos moralmente, pero también estaban destruidos con su cuerpo, ¿no? Porque estaban heridos por todos lados, ensangrentados. Y la bronca que tenía yo, que no tenía un rasguño. Gerardo Isaac fue uno de los pilotos que participó de la misión conjunta para atacar el portaaviones Invencible. Un relato increíble en primera persona de cómo salían las columnas de humo de la nave inglesa. Nos fuimos el 29 de mayo desde la base aérea militar San Julián hasta Río Grande. ¿Por qué a Río Grande? Porque en Río Grande estaban los superintendentes. El 30 de mayo, alrededor del mediodía, despegamos los 6 aviones con rumbo este para reunirnos con 2 aviones KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina para hacer reabastecimiento en vuelo. Aparte del misil Exocet que llevaban los superintendentes, nosotros 4 llevábamos 3 bombas de 250 kilogramos cada avión, más 200 proyectiles de 20 milímetros para utilizar los cañones que equipan al avión A4C. Volamos unos 200 kilómetros juntos con los KC-130, haciendo sucesivos reabastecimientos en vuelo, y luego de estos reabastecimientos nos desprendimos de los KC-130, viramos a la izquierda, descendimos y pusimos rumbo norte, con destino a las coordenadas que nos habían dado como posible ubicación del portaaviones. Así que nos pusimos rasante, volamos en línea, pegados al agua, en total silencio radioeléctrico. No hablamos desde la puesta en marcha, no hablamos nunca, y el tramo final de ataque lo hicimos pegados al agua. A unos 40 kilómetros, que esto es más o menos 20 millas, levantaron por última vez para lanzar el misil. Yo miré a la izquierda, el capitán Francisco de la Armada Argentina era quien portaba el misil, lo acompañaba el capitán Colavino. En ese momento lanza el misil Exocet hacia adelante, el capitán Francisco, los superintendentes terminan su misión en esta posición y viran a la izquierda volviendo a Río Grande, y nosotros 4 seguimos la estela del misil Exocet que salió al frente. A unos entre 7 y 10 kilómetros de llegar, sentí una fuerte explosión a mi izquierda, vi una A4C que explotaba, se le desprendió un plano, mostró la panza e impactó contra el agua. Volví a mirar al frente, hacia el portaaviones, que ya tenía una densa humareda, producto del impacto del misil Exocet. A ambos lados salían unos bigotes de humo muy negro y muy denso que se depositaban después arriba del mar y iban inundando la zona de humo. Y cuando estaba por empezar a tirar cañones a unos 1500 metros de llegar al portaaviones, sentí una explosión mucho mayor que la anterior, a mi izquierda también. Miré y vi otro A4C que explotaba de una forma distinta a la anterior. No se desarmó, no voló en pedazos en el aire, sino que se quedó como inflado, como el doble de largo y el doble de ancho, de gordo, y por dentro las chapas todas separadas y por dentro totalmente naranja por el fuego, ¿no? Esos fueron milisegundos, instantes, porque la diferencia de velocidad se hizo muy grande en ese momento. Y puse nuevamente la vista al frente y comencé a tirar cañones. Tiré los 200 proyectiles de mis cañones contra la popa o la parte de atrás del portaaviones, y cuando lo tuve encima apreté mi disparador de bombas y salí por la derecha porque ya por arriba no podía salir. Estaba muy muy cerca y no iba a poder, me iba a chocar si salía por arriba. Así que viré a la derecha, pasé por todo su lateral. Las bombas estaban retardadas 12 segundos, o sea que la explosión se iba a producir mucho más atrás o después de que yo pasara. Hice maniobras evasivas luego de pasar por la proa del barco para evitar que me impactaran. Yo ya había visto 2 derribos y ya a esta altura, después de haber tirado, la prioridad era mi supervivencia. Claro. Y cuando lo consideré suficiente, viré a la izquierda para poner mi rumbo de escape.
Ramón Barrionuevo era parte de la dotación del crucero General Belgrano y fue uno de los que se quedó hasta último momento junto al comandante Héctor Elías Bonzo. Es una de las historias más escalofriantes acerca del navío en el que perdieron la vida 323 argentinos allí en el Atlántico Sur. Yo cubría un puesto de combate en la parte posterior del comando del barco. Cuando yo voy a tomar la guardia, 4 menos cuarto de la tarde, escucho un gran estampido y un movimiento muy brusco del barco y produce una escora, o sea, se ladea casi 15 grados de su posición normal. Instante posterior al estampido y al movimiento brusco del barco, escucho que el vigía es un hombre que va de guardia arriba, en la parte superior, que grita, torpedo. Como es un barco de gran porte y mucho peso, no podía hacer maniobras evasivas, de manera que el torpedo con mucha facilidad pudo dar en el blanco. Un torpedo que ingresó en zonas de nuestro querido barco muy certera, proa y popa, son las únicas partes donde la coraza no es la de 6 pulgadas como la que tenía en la parte central, donde están los combustibles, armamento, máquina y digamos el cerebro en sí del crucero para navegar. Yo llego a cubierta después de cumplir ciertos requisitos que indican, ¿no es cierto?, en un caso de abandonar el barco que hay que tener en cuenta y hay que cumplirlo, y lo encuentro el comandante que venía por la cubierta principal con un cuchillo en la mano, que lo había sacado de la cocina. Él por ahí hace también unos relatos sobre eso, por qué venía con el cuchillo en la mano. A mí me sorprendió, pero cuando lo vi que quería cortar la amarra de una balsa para arrojarla al agua, ahí lo sorprendí yo, diciéndole que vamos, porque si él cortaba esa amarra a la altura que estaba, se le iba a caer encima. Y más por la inclinación que tenía el barco iba a ser un poco fatal. Entonces él me ordena que cumpliera con el rol de abandono como él lo había estipulado. Entonces ahí yo alcancé a reaccionar, digamos así, y pensé que este hombre quería cumplir con todas las leyes ¿no es cierto?, de irse al pique con el barco. Entonces ahí yo le dije que él me podía servir para otro comando en otra unidad, y estábamos en guerra, así que había que aprovechar y salvar lo más que se pudiera. Entonces él me ordena que lo acompañe en la cubierta y evacuáramos todos los hombres que se encontraban en condiciones muy inferior de lo normal para poder hacerlo al desembarco en forma personal. Me refiero, había gente que estaba quebrada, quemada, era un desastre. Cada vez que yo recuerdo esto, ver la cubierta, que era una cubierta que brillaba por su forma de ser y cómo la manteníamos, verla llena de sangre, de ropa quemada, era algo, ¿cómo te voy a decir?, muy, muy feo. Pero sacamos fuerza y empezamos a colaborar con la gente que no podía hacerlo para mandarlos al agua. ¿Cómo hicimos? Empezamos a anudar sábanas que habían llegado a cubierta, que iba gente tapada con sábanas porque habían estado durmiendo. Improvisamos una soga y usábamos una especie de guincho que había en el costado del barco, y a través de eso largábamos a la gente que lo podíamos largar al agua. Habremos hecho 5 o 6 hombres, habremos evacuado, ¿no es cierto?, con esa soga. Entonces, al ver que el barco cada vez iba más a acostarse, digamos, a quedar de costado, él me dice, vamos hasta la proa a ver qué pasa, si había más gente en la proa, porque el centro ya lo habíamos recorrido. Automáticamente pegamos la vuelta y él dice, vámonos porque ya el barco daba signo de que o se daba vuelta a campana o se hundía en forma inmediata. Los arrojamos al agua previo a persignarlo, ¿no es cierto? Yo le inflé los salvavidas con 2 botellitas de CO2 que tenían en los costados del salvavidas, lo inflé. No lo olvidemos que ya era una persona grande, yo tenía 35 años y él ya era un hombre bastante entrado en edad, pero con una temblanza y una forma de ser de comandante impresionante, cómo se
se aguantó de pie toda esta cosa fea que uno ha vivido, que no lo quisiera vivir 2 veces, ni siquiera deseárselo al enemigo más grande. Ustedes se imaginan un comandante que tenía a cargo 1093 hombres de distintas edades, dar la voz de abandonar el barco debe haber sido algo muy triste y muy doloroso para él, porque a partir que él da esa orden, todo el mundo la cumple y todo el mundo queda a la deriva. Malvinas, 40 años. Las voces de la guerra. Malvinas, 40 años. Las voces de la guerra. ¿Qué hicimos con las mujeres de la guerra?, se pregunta la escritora Alicia Panero sobre la participación de nuestras veteranas de guerra. Así trajo a la superficie algo que venía oculto durante mucho tiempo, la participación de nuestras mujeres en la Guerra de Malvinas. Y yo dije, ¿qué nos pasó a las mujeres que nunca pensamos qué hacían las mujeres durante la guerra? Porque no solamente descubrí a las enfermeras que estuvieron a bordo del buque Hospital Almirante Irízar, a la veterana de la Fuerza Aérea que fue la única mujer que pisó el territorio insular de Malvinas a bordo de un Hércules C-130 en un rescate de heridos. Encontré mujeres en las ciudades de las costas patagónicas que habían organizado la defensa civil de las ciudades una vez que la flota británica llegó al archipiélago. Mujeres que atendieron a los sobrevivientes del crucero Belgrano en Puerto Belgrano, que el último herido se fue de alta en diciembre del 82, cuando la guerra ya se había terminado hasta en los diarios. Y eso fue lo que me choqueó y lo que me hizo a mí decir, hay que empezar a buscar a estas mujeres y por lo menos no hacer una tarea de investigación científica, porque no es eso mi libro, sino que es una recopilación de relatos del patrimonio oral de estas mujeres, que nunca nadie lo había hecho, más que en alguna otra nota ocasional por el Día de la Mujer, como una anécdota, pero no tenían visibilidad. Cuando se comienza con el proceso de malvinización, después de muchos años de que los veteranos vuelven en la ignorancia y en escondidos y en ese enojo que había de la gente porque íbamos ganando la guerra y de pronto la perdimos, y eso que tenemos los argentinos de que todo nos parece que es un partido de fútbol. Cuando se comienza con el proceso de malvinización y se vuelve o se recupera la figura del veterano, del caído, del héroe, las mujeres quedaron completamente afuera. Si bien son 16 las veteranas que tenemos por ley, 2 ya fallecieron, había radiooperadoras, había enfermeras, una de ellas fue Doris West, que hoy tiene 90 años, que está espléndida y que su buque se tuvo que volver a Puerto del Continente porque recibió 2 bombazos, o sea, mujeres con unas experiencias muy ricas para contar desde ese lado de la visión de la mujer, ¿no? Los británicos tuvieron por primera vez en toda su historia de infinitas guerras como Imperio Británico, por primera vez para la Guerra de Malvinas embarcaron 31 enfermeras reales de la Royal Navy en su buque Hospital Uganda, que al hablar con ellas te das cuenta que padecieron los mismos temores y estuvieron en el mismo infierno que estuvieron las nuestras. Entonces, chicas muy jóvenes que no sabían a dónde iban, porque embarcaron en Ascensión cuando terminaron de configurar el buque y venían a un lugar que no sabían qué era. Traté de hacer un trabajo que las integrara a todas, ¿no? Porque el mensaje del libro es ese, que las guerras nos atraviesan por igual y que sobre todo la enfermera de guerra es una enfermera muy especial, porque no le importa el color del uniforme, ni la bandera, ni el idioma en el que hable el herido, sino recuperarlo. Y así como en el buque hospital nuestro en el Bahía Paraíso se atendieron heridos ingleses, si bien en ese no había mujeres, pero en el buque hospital Uganda se atendieron más de 1000 heridos argentinos que fueron después intercambiados con
los heridos británicos, ¿no? Y sin caer en un lugar feminista o ultra feminista. Deberíamos tener un día del veterano y la veterana, porque hay 16 veteranas, y el día del veterano nominado de esa manera solo evoca al hombre. En la guerra también hubo lugar para el amor. Mónica Páez era enfermera en Puerto Belgrano, atendió a un sobreviviente del crucero General Belgrano, que a los pocos meses se convirtió en su esposo y luego padre de sus hijos. Nos contó esta fabulosa historia desde Río Grande, en Tierra del Fuego. En realidad nosotros teníamos una formación académica de enfermería y una formación militar para ser mujeres militares. Éramos estudiantes de la carrera. Yo en mi caso particular, a diferencia de mis compañeras, ya era auxiliar de enfermería. Y bueno, nos sorprendió absolutamente a todos la guerra, ¿no? Y bueno, éramos todas menores y en aquel momento cada una, de acuerdo a su formación, estuvo dispuesta en puestos distintos para la recepción y más que nada contención de aquellos pacientes que llegaban heridos, de mi misma edad, mutilados, heridos, con pie de trinchera, que creo que los enfermeros pocas veces han podido, a no ser en esta ocasión, observar en la Argentina cuadros como estos nuevamente, ¿no? Haciendo la carrera y en el medio de toda esta situación tan triste, tan trágica, conozco al compañero de vida, a Jorge, que es sobreviviente del crucero y también es enfermero. Así que nos conocimos a fines de mayo, en junio ya éramos novios y en diciembre nos casamos. El 17 de diciembre del 82 nos casamos. Tuve el honor de que nuestro matrimonio estuviese la Guardia de Honor de Mujeres Militares. Nuestra primera hija es el producto de un amor de posguerra, ¿no? Como hablábamos siempre con nuestras compañeras. Y bueno, a partir de que nos pusimos de novio y nosotros estábamos ya dispuestas para que al final de año nos trasladaran al hospital Pedro Mayo, eso nos separaba, no nos queríamos separar, y así que bueno, vestida de uniforme militar, fui a rendir como enfermera civil, ingresé y bueno, tuve la suerte o el destino de ingresar en la misma sala de cirugía donde había estado asistiendo a los heridos, ¿no? Porque nuestra guerra no terminó cuando terminó la guerra. Nuestra guerra terminó cuando se fue el último herido de Malvinas. Martín San Martín era mecánico de helicópteros y rescató de las aguas heladas a un piloto argentino al que derribaron su avión. Aquí nos cuenta cómo fue ese rescate al que le valió ser condecorado con la medalla al valor en combate. En ese momento él se da vuelta y empieza a mirar al helicóptero. Y yo te puedo asegurar que vos te das cuenta en las miradas cuando te estás pidiendo, por favor, ayúdenme, sáquenme, no quiero morir. Y ahí se te cruzan muchas cosas, ¿viste? Muchísimas cosas. En ese momento yo agarré y se me metió en la cabeza, digo, no puede ser que este hombre haya salido del continente, haya tirado bombas, haya infligido daños a todos los ingleses, ¿no es cierto? Y que tenga este momento y que muera, ¿no es cierto? No entraba en mi cabeza. Dije, voy a hacer una cosa, voy a hacer una locura. No sé, algo se me metió en la cabeza. No podía ver a esa persona que muriera, ¿no? Porque combatió. Así que, no sé, saqué fuerza, saqué mi locura y bueno, me saqué mi cinturón de seguridad, me bajé al esquí del helicóptero, me enganché con la mano en el cinturón ese y en ese momento le digo al Picho, anda bajando que vamos a ver si lo podemos sacar a ese piloto. El Picho nunca me vio a mí, no sabía dónde estaba yo, se creía que estaba todavía arriba del helicóptero. Bueno, fue así que empezó a bajar, en una gran tarea de él y también de Sargento de Santana, el cual miraba los instrumentos como para que el Picho pueda volar tranquilo. Y bueno, cuando estábamos ahí nomás, a medio metro del agua, estiro mi mano, la que tengo libre,
lo engancho al piloto y le digo al Picho, le grito por el micrófono, empecé a subir que lo tengo. Cuando lo va subiendo, pega una ola en la panza del helicóptero y me moja todo a mí y todo eso. Y tanta mala leche y tanta mala suerte de que el frío ese me hace que se resbale, ¿no? Y bueno, ahí, no sé, puteé, grité, digo, no puede ser. Y le empiezo a gritar al Picho, le digo, pará, bajá, que se me cayó. Bueno, el Picho baja de nuevo y en ese momento logro agarrarlo a él bien, ¿no es cierto? Lo pude agarrar bien de su arnés, ¿no es cierto?, que tiene él, yo tengo un arnés, y él justamente también se me puede agarrar de la pierna mía. Entonces ahí le digo al Picho, le digo, subí, Picho, dale, que ya lo tengo. Claro, el Picho empieza a subir, más o menos cuando estamos a 5 metros, hace el viraje, ¿no es cierto?, hacia la costa. Parece ser que ahí en ese momento el Picho miró para atrás y no me vio adentro del helicóptero. Entonces pegó el grito, negro, ¿dónde estás? Yo le digo, quédate tranquilo, Picho, estoy afuera del helicóptero, estoy en el esquí, lo tengo al piloto. Vos seguís dándole para el lado de la costa, ¿viste? Y bueno, ahí el Picho me puteó, me dijo muchas cosas, y me dijo, no seas loco, van a ser 2 bolú que se van a caer al mar y yo no los voy a poder sacar. Antonio Zelaya fue un piloto de la Fuerza Aérea y participó de varias misiones durante la guerra. Y destacó fundamentalmente las misiones o las acciones del reabastecimiento de combustible de los aviones en vuelo. Y en el caso particular mío, yo volaba el A4B y volaba el DC-3. El día 13 nos juntaron porque debimos salir 2 escuadrillas para atacar el Monte Dos Hermanas. Se estimaba que ahí estaba el puesto comando de Moore y salimos con bomba y reabastecimiento en vuelo para ese ataque. Lamentablemente, para mí, por mi caso, tuve un problema en el reabastecimiento, debí volverme y el Trucha se hizo cargo y fue con los 7 aviones, hicieron el ataque que fue bastante exitoso, volvieron los 7 con la gran hazaña de Lepiane, que en aquella época era alférez, que tenía un gran agujero en el ala, que perdía mucho combustible, y con esos milagros de la vida y la ayuda seguramente del más allá, logró poder llegar al reabastecedor, enchufar la manguera y así con el reabastecedor llegar hasta San Julián perdiendo mucho combustible. Nosotros a los A4B, inclusive los A4C y los superestandar de la Armada teníamos la capacidad de recibir combustible en vuelo. Y la Fuerza Aérea tenía 2 Hércules con tanques de combustible y esa canasta, esa manguera con una canasta. Entonces en vuelo uno se acercaba al Hércules, ellos estiraban la manguera y uno enchufaba la lanza y recibía el combustible para poder tener mayor autonomía. Realmente a nosotros nos daba una gran tranquilidad el reabastecedor, que en todas las oportunidades los reabastecedores se portaron pero excelente y a veces corriendo muchísimo peligro porque un avión pesado, desarmado, lento, pero que a veces inclusive abandonó la zona de confort, diríamos así, para ir a buscar al que venía en emergencia. Realmente nos daba mucho apoyo, mucha seguridad tener un reabastecedor. Es una maniobra que en principio puede parecer difícil, pero para el que está acostumbrado a formar y volar cerca de un avión no es tan complicada. Te doy un ejemplo, inclusive el día 12 de mayo, cuando hicimos la primera misión, el alférez de Lepiane hizo su primer reabastecimiento en vuelo. Durante el curso que él había hecho de A4 no había tenido la oportunidad de hacer una práctica de reabastecimiento y debió hacerla en una misión de guerra y realmente la hizo con mucho éxito. Sí, la Fuerza Aérea perdió alrededor de 56 aeronaves. Nosotros de Reynolds perdimos 10, 9 pilotos fallecidos, 10 aviones. Un piloto, Velasco, se eyectó y después fue rescatado. En total, entonces, de los 33 pilotos que fuimos de Reynolds, se puede decir que perdimos un tercio. En estos 40 años de Malvinas,
Vamos a repasar en esta emisión especial un testimonio impactante, sin duda impactante, el del capitán Pedro Galassi. El capitán Galassi, para poner en contexto, fue el último marino en abandonar el General Belgrano poco después de su hundimiento. Un testimonio impactante dentro de estas voces que tenemos para ofrecerle en este día tan conmemorativo y especial, estos 40 años de Malvinas. Dentro de los testimonios que también el capitán Galassi nos brindó, dentro de estas voces que empezamos a recopilar en los últimos años para este programa especial, también vamos a escuchar el momento, la situación en que el capitán recibe el anuncio de poder llegar a Malvinas. Todo esto en esta emisión especial que tenemos prevista para ustedes. Alrededor del 16-17 de marzo se nos dio la orden a mí y a todos los comandantes de los buques, digamos, en condiciones de combatir, que nos presentáramos en la oficina de la flota de mar, donde estaba el comandante de la flota de mar. En ese instante nos comunica que vamos a recuperar las Malvinas. Hasta ese momento nunca se había hablado de recuperación de las Malvinas. El buque estaba en reparaciones generales. En general los buques de la Marina, para poder mantenerse aptos para el servicio, efectúan reparaciones generales cada 4 o 5 años. El buque estaba en esas reparaciones. El personal había terminado su licencia, que son entre enero y febrero. El personal había sido adiestrado hasta el mes de diciembre, que fue la última navegación. Pero evidentemente después de la recuperación de Malvinas la situación fue variando y nos dieron la orden de acelerar las reparaciones para zarpar. A partir de ese momento comenzó una tarea muy grande, porque en el buque éramos 500 hombres, más o menos nada más, pero hubo que preparar el buque para alistarlo para 1.100 hombres, para dejar el buque listo en condiciones de zarpar. Y eso ocurrió el 16 de abril, que zarpamos por última vez de Puerto Belgrano, con la misión de destacarnos en inmediaciones de las islas de los estados, para estar en condiciones de recibir cualquier orden que se nos diera. El crucero General Belgrano teníamos 300 conscriptos, y hablo de conscriptos expresamente, porque en la guerra se habló, después de la posguerra, muchos comenzaron así, los pobres conscriptos, los pobres jóvenes. No hubo pobres jóvenes, fueron jóvenes que actuaron como hombres, como valientes, con un fervor impresionante, con una cultura. Yo fui, normalmente en los buques, cada uno tiene un rol. El comandante es el comandante de la parte operativa que está en el puente, el segundo comandante es el que tiene la responsabilidad del adiestramiento y en el caso de un hundimiento, dirigir el abandono. Claro. Yo fui a mi puesto y no tuve que dar prácticamente ninguna orden. Cada uno hacía lo que tenía que hacer. Era increíble la disciplina que tenían y lo que ayudaban a la gente que salía de cubiertas bajas quemados. Bueno, eso lo pude ver y doy testimonio, y para mí fue la fotografía que jamás podría olvidar. Eso requiere de haber tenido un espíritu del buque que se fue formando, que es el que todavía continuamos teniendo. Eso fue un ejemplo de cómo actuó toda la dotación, y yo no sentí ningún grito, no vi ningún atropello. Más, el buque se estaba hundiendo y un suboficial que nunca me voy a olvidar el nombre, que se llama Muscardín, me hizo una señal con el dedo pulgar desde cubierta. Yo estaba prácticamente en el puente de comando y yo no sabía qué me quería decir este suboficial. El buque ya tenía como 30 grados de inclinación, el buque se estaba hundiendo. Afortunadamente lo encontré después cuando regresamos a Ushuaia en el avión. Le dije, Muscardín, ¿qué me quería decir con esa señal suya? Yo le quería decir que se quedara tranquilo, que nosotros estamos un fenómeno. Usted no lo puede creer, ni lo puede pensar que estoy diciendo macanas. El buque se estaba hundiendo y un suboficial que de cubierta, que estaba inclusive como era enfermero, estaba ayudando a algunos, me da esa señal, le da la imagen de lo que era la dotación del crucero General Belgrano. Eduardo Rotondo fue el corresponsal de guerra que pudo registrar los últimos momentos de la guerra e inclusive
las intimidades de la rendición argentina. Él mismo, en los últimos momentos del conflicto en Puerto Argentino, también fue tiroteado. Sí, que el 13 me pongo a filmar la zona de los montes, Dos Hermanas, Tumbleton y todos los montes que rodeaban Puerto Argentino, porque realmente la artillería era un duelo feroz entre las dos artillerías. Y aparentemente el sol se reflejó sobre el lente de mi cámara y creyeron que era lo que se llama un observador adelantado, o sea, una persona con un binocular muy grande que tiene medidas para poderle pasar la información a los artilleros. Y entonces entraron a dispararme. Y entonces no apagué la cámara, la dejé prendida, y a medida que me iba yendo para el lado de la ciudad, ellos iban regulando la puntería y seguían disparando. Por supuesto que disparaban adentro de la bahía, sobre el agua, pero cuando el morterazo o la bomba caía en el agua, no solo salían las esquirlas, sino que las piedras que estaban en el fondo, que eran quizás peor que las esquirlas, y una de esas piedras o esquirlas me rompió una de las dos cámaras de fotos. El 14 de junio, a las 16 horas, recién ahí, se decreta un cese del fuego. ¿Sí? O sea que ninguna de las dos fuerzas, ni la británica ni la argentina, iban a seguir disparando. Y el cese del fuego estaba previsto hasta las 21 horas de ese día. Si no se llegaba a un arreglo con el general Menéndez de que firmara la rendición, se iba a seguir combatiendo. Años después, que fui invitado por los británicos a ir a Malvinas, me encontré con el general Julian Thompson, que había escrito un libro que se llamaba No Picnic, y me cuenta que él permaneció durante el cese del fuego en apresto con toda su regimiento, por las dudas recibiera la orden de que se seguía combatiendo. Así que bueno, eso no creo que lo sepa mucha gente. Mientras tanto, cuando llega, no es Jeremy Moore, sino que llega el segundo de él a negociar con Menéndez. Menéndez lee la rendición y dice que no la firma porque hay una palabra incondicional que él no la aceptaba. Bueno, y no la aceptaba, pero, a ver, nuestras tropas ya habían retrocedido hacia Puerto Argentino, los ingleses se seguían manteniendo en la línea divisoria invisible, que era la calle que llevaba al hospital de las Fuerzas Armadas Argentinas, y lo único que habían atravesado esa calle eran los corresponsales de guerra. Ellos tenían 20 corresponsales de guerra que estaban perfectamente uniformados, y 5 o 6 periodistas que eran periodistas pero que estaban con ropa común. Entonces, bueno, estábamos todos en la puerta de la gobernación, Menéndez no dejó entrar a nadie, y a las 20:59 ya sí estaba Jeremy Moore en la gobernación, y le dice, bueno, tache la palabra incondicional y fírmelo. Así que Menéndez tacha la palabra incondicional y lo firma. Y entonces ahí sí se había firmado la rendición. Julio Aro fue propuesto por el Premio de la Paz por su tarea en impulsar la identificación de soldados enterrados en Malvinas. Esa tarea y la relación de amistad con el militar inglés que inhumó los cuerpos en este testimonio. Creo que la causa nuestra y este abrazo pasó a la frontera. Hemos hablado con todo el planeta, todos los que nos han llamado de diferentes lugares del mundo, donde se puede demostrar que las diferencias quedan de lado, que no importa de qué idioma hablé, sino lo que importa es el tener empatía con el ser humano. No sé, mi sangre puede salvar a cualquier otra persona, por eso la sangre de otra persona me puede salvar a mí, más allá del idioma que hable. Digo esto, ¿no? Siempre cuando uno muestra que vive frente al mar,
y ves a alguien que se está o necesita ayuda porque está en el medio del mar, que se está ahogando, bueno, le preguntás de qué partido político es, de qué religión es, nada, vas y rescatás a esa persona. Yo hoy tengo, para mí es un placer decir que Jeffrey, quien diríamos que hubiera sido mi enemigo, porque Jeffrey en cualquier lugar del planeta que hubiera nacido, jamás hubiera sido mi enemigo, jamás. Pasó a ser de una persona que nos dio un informe, a nuestro traductor, nuestro intérprete, un colaborador, formar parte de un equipo y hoy es parte de mi familia. Entonces, la verdad que es un amigo bárbaro. La guerra lo hacen los gobiernos y el pueblo el que la pelea. Eso no implica jamás renunciar a los derechos de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Pero hay otra forma y otra vía de recuperarlas. Y esto es una demostración de que se puede, hay una demostración de que han puesto todo, absolutamente de todos lados, las partes políticas, digo, desde que arrancamos en su momento con Cristina, con Macri, con este gobierno. Dentro de 2 meses se hace el segundo acuerdo que ya está firmado para esa tumba que está mal nombrada. Digo esto, ¿no? ¿Qué paz nos entrega ese poder saber quién es el que está debajo de esa cruz? Ese es el premio, que es muy noble y que nos da mucha paz. Creo que es la mejor premiación que tenemos, que nadie la va a tener porque ya lo ganamos. Ya ganamos ese abrazo, esa caricia, o ese gracias hijo de esa familia, que lo único que querían era saber después de 35 años en dónde se encontraba su hijo. Llegamos así al final de lo que ha sido este informe especial por los 40 años de la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Un equipo de periodistas y técnicos de Prima Multimedios que ha realizado este trabajo, la producción de las notas a cargo de Rubén Russo del espacio Ruta Nacional Malvinas. Nos volveremos a encontrar en otro informe especial. Muchas gracias. Malvinas, 40 años.